Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la misión cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos el domingo pasado, que se titula Levantando la obra de Dios. Esta es la segunda parte, ¿verdad? Y vamos a darle lectura en 1 Crónicas, capítulo 29, de 6 al 14, para retomar nuestro estudio. Dice así: Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, ¿qué cosa? Voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Muy bien. La semana pasada iniciamos este estudio levantando la obra de Dios. Vimos en Éxodo 25 y en Éxodo 35 que por primera vez Dios mandaba pedir ofrenda. ¿Para qué? ¿Se acuerda para qué era? Para levantar el tabernáculo, donde iba a morar Dios con los hombres, con su pueblo. Y es ahí donde los primeros materiales que se piden, ¿cuáles fueron? ¿Se acuerdan? Oro, plata y bronce. O sea, eran los materiales que en primer lugar iban. Y vemos que como Dios mandó a pedir voluntariamente. Nunca Dios nos va a pedir a la fuerza, ni nos va a querer nosotros a la fuerza. Todos venimos acá voluntariamente. Los jóvenes deben de venir voluntariamente. Los niños también vienen voluntariamente. Deben de enseñarles a venir voluntariamente. Entonces vimos que Dios en el Antiguo Testamento quería un lugar, un tabernáculo donde Él se manifestara para que tuviera comunión con su pueblo. Ok, eso fue el tabernáculo. Viene corriendo el tiempo hasta que se construye el templo de Salomón. Después de pasar de ser un tabernáculo, un templo de materiales, de lona, por decirlo, etcétera, etcétera, pasa a ser un templo, una casa, un edificio de material sólido. Y luego, después de que Dios se manifestaba en ese templo, porque Dios es espíritu, y tenía que manifestarse, hacer presente en el lugar santísimo. ¿Se acuerda que estaba dividido? Tanto el tabernáculo de Moisés como el templo de Salomón
estaba dividido en tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo era el que estaba al fondo, un cuartito que se dividía como en con una cortina, y es donde se manifestaba Dios. Ok. Luego viene el Señor Jesucristo y Él es el tabernáculo de Dios. Él es el templo de Dios, porque el que estaba dentro del Señor Jesús era el Padre. Muy bien. Hace la obra de redención del Señor Jesucristo, sube al cielo, manda el Espíritu Santo, y ahora Dios quiere morar, ¿dónde? En el corazón del hombre. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, baja ahora, después de que Cristo hace la redención, y Él entra a nuestro corazón. Muy bien. Y este tema que se llama levantando la obra de Dios, si Dios ya no necesita un edificio, porque Él ya mora en los corazones de los seres humanos, entonces, ¿por qué ahora tomamos este mensaje para decir levantando la obra de Dios? Ok, porque Dios ya no necesita un edificio. Dios ya no necesita, como en el Antiguo Testamento, un edificio para que Él bajara a morar. Entonces, ¿por qué estamos tomando este tema? Porque si es cierto, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros que somos el templo, 1 Corintios 3, 16 al 17, porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo, ya no necesita un edificio. Entonces vemos que las cosas cambiaron de alguna manera, en cierto de que ya no estamos trabajando para construir un edificio donde va a morar Dios en el lugar santísimo. Ahora lo hacemos de otra manera para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, tengamos un lugar más cómodo. Ustedes se acuerdan que vieron el domingo pasado un video de África, de la iglesia. Cómo ellos se reunían, se congregaban en plena selva, en un lugar, en un punto que ellos acordaban, y que no había techo, no había ventiladores, apenas la sombra que daban los árboles. La otra iglesia que vimos, estaban apenas empezando a construir un salón, se miraba que ahí los ladrillos, las paredes, etcétera, etcétera, para que pudieran ellos más adelante tener un techo. Ok, ¿cuál es la obra de Dios que estamos entonces levantando? Gracias a Dios nos ha dado el poder de empezar ahora en este lugar. ¿A qué se refiere la obra de Dios? De que ahora pues ya no estamos invirtiendo, poniendo de nuestro dinero para que Dios more. Eso no lo estamos haciendo, lo estamos haciendo para comodidad nuestra. Porque, ¿qué prefiere usted? ¿Dar voluntariamente para que tengamos un lugar más cómodo? ¿O no dar nada y nos reunamos en un parque, bajo un árbol? ¿Qué sería más cómodo? Creo que lo podríamos hacer si de plano no tuviéramos los recursos. Pero para eso Dios nos da. El miércoles vimos algo relacionado, vimos que como la iglesia de Macedonia, que era una iglesia muy pobre, Pablo, si usted puso atención en el mensaje del miércoles, le reclamó a la iglesia de Corintios, se los echó en cara, que más bien la iglesia de Macedonia, que era más pobre que de Corintios, le dieron a Pablo para su sostén. Hicieron un esfuerzo más allá de sus fuerzas, les decía Pablo, para que vean ustedes, corintios, que ustedes que están llenos de dones espirituales, porque esa iglesia era muy enriquecida en cuanto a los dones, ahí repartieron los dones, por eso se escribió en Corintios los 9 dones que están en 1 Corintios capítulo 12. Pero esta iglesia, como que tenía todo, tenía dones, hasta el don de lenguas lo estaban echando ya a perder, lo estaban llevando a un extremo, tanto que Pablo tuvo que regular con un capítulo entero. Tenían todo, tenían dones, pero algo les faltaba. El darle
a Dios. ¿En qué sentido? Para los gastos que se lleva el tener una congregación. Porque nada es gratis. Nada es gratis. Todo cuesta. La luz hay que pagar agua, etcétera, etcétera. Usted sabe los gastos. Los mismos gastos que hay en una casa donde usted vive es los mismos gastos que hay en una congregación. Bueno, vemos aquí en este pasaje que ya lo estudiamos y lo desarrollamos, de que todos dieron voluntariamente, y David decía algo muy cierto, y espero que ya haya quedado muy claro en nuestros corazones y en nuestra mente, que todo lo que recibimos de Dios, de eso le damos. O sea, que no nos podemos jactar de nada de que nosotros hayamos hecho algo por nuestros propios esfuerzos, nuestro propio mérito. No. Porque si ahora lo vemos de acuerdo a la Biblia, todo lo que nosotros percibimos viene de parte de Dios. Simplemente su salario. ¿Por qué viene de parte de Dios su salario? Bueno, porque Dios permite que usted esté bueno y sano, porque Dios permite que usted tenga un trabajo, que le hayan dado la oportunidad de trabajar en esa oficina. Porque si Dios no quisiera, usted estuviera tal vez enfermo, en cama, con una enfermedad mortal, que usted no encontrara trabajo, que estuviera años y años tratando de conseguir un trabajo y que no se dé, etcétera, etcétera. Pero vemos que siempre Dios nos bendice. Dice la Biblia en un versículo que Dios da el sol para buenos y para malos. Entonces, cuando entendemos esto de acuerdo a la palabra, ahí queda claro que nosotros no nos podemos jactar de nuestros recursos, de nuestro dinero, ¿verdad? Ok. Este edificio que vemos aquí en Crónicas 29 era el primer templo de Salomón que se iba a construir. Era Salomón el encargado. Y el rey David pues preparó, ya vimos los materiales que se fueron degradando. Empezó por oro, plata, bronce y se fueron degradando maderas, piedras, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok, ahora nosotros en este tiempo estamos dando este estudio para que usted entienda de que tenemos la obligación, todos, de dar para la obra de Dios. El sostenimiento. Ya no es un edificio para que Dios se haga presente, sino para que nos podamos congregar. Mire, qué comodidad. ¿A poco no ve usted mejor este lugar que el anterior? ¿No está más espacioso? ¿No se siente como que ya ahora sí un poco más libre? Ahora sí como que va agarrando color, como que ahora sí se va formando una congregación. Ahora, si no hacemos nosotros un esfuerzo como la iglesia de Macedonia era muy pobre. No creo que esta iglesia sea más pobre que la de Macedonia. Obviamente cambiaron los tiempos. Pero a eso voy. Si nosotros podemos sostener, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si es para el servicio, para la obra de Dios. Cuando decimos para la obra de Dios, se trata de todos los gastos que se lleva tener una congregación. ¿Qué equipo de sonido, luz, agua, etcétera, etcétera, internet, equipo, bueno, muy bien, mobiliario, ¿verdad? Pero tenemos que ofrecer voluntariamente. Ok. Miren, quiero que vaya a otro pasaje que quedó pendiente la semana pasada. En Esdras, capítulo 3, versículos 6 y 7. Esdras 3, capítulo 3, 6, 7. Dice así: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová
pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Aquí está hablando de la reedificación del templo después de que volvieron del cautiverio. El templo estaba en ruinas. Pero ellos ya habían acordado echar mano a la obra. Y dice aquí, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Versículo 7. Y dieron dinero. Aquí está ya la circulación del dinero. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Cuando Dios da la ley, que eran los diezmos, ofrendas, primicias, etcétera, no había mucha circulación. Pero sí hay también un versículo donde decía que los que estuvieran lejos para llevar sus diezmos en especies, semillas, etcétera, etcétera, y estuvieran muy lejos para llevar a entregarlos, que lo vendieran y que ese dinero lo llevaran en efectivo. A ver si alguien lo encuentra. Y vemos que era poco la circulación de dinero, pero fue transcurriendo los siglos y estamos ya casi 1500 años después de la ley de Moisés, ya había más circulación de dinero. Y aquí vemos en el versículo 7 que ya circulaba porque dieron dinero a los albañiles. ¿Quiénes? Los que empezaron a hacer ofrendas. Y vemos pues que es lo que quiero enseñar, que en la Biblia el dinero que se recauda voluntariamente de la iglesia sirve precisamente para los gastos que se necesiten en una congregación, ¿verdad? Aquí vemos que pagaban a los albañiles, carpinteros, asimismo comida y bebida, muy bien, a los que iban a traer la madera y el aceite. Y obviamente también vamos a ver en otro pasaje de Ageo que también trabajaban los mismos varones de la congregación, ponían su mano de obra entre todos. Veamos a ver otro pasaje, ahí mismo en Esdras, en el capítulo 10, 13. Esdras, capítulo 3, versículo 10 y 13, más abajo. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. ¿Por qué cosa? Porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, de la segunda, de la reedificación, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Vemos en este pasaje que el pueblo de Israel, ¿qué estaba pasando? En el momento que ellos llegan a un acuerdo de reedificar el templo y empiezan a levantar los cimientos, vemos que aquí un pueblo agradecido con Dios de que estaban ya en sus manos el poder levantar el templo. ¿Y por qué les traía gozo?
porque ellos estaba un clamor entre llanto y alegría, como cuando dicen, es que yo no lloro de tristeza, sino que lloro de alegría. Ustedes se dan cuenta cuando algunos hermanos o hermanas vienen a la congregación, sienten la presencia de Dios, la palabra les llega. Hay hermanos que tú los ves y volteas a ver y están llorando en la alabanza. Empiezan a llorar, se están secando la lágrima y no sabes qué está pasando en sus vidas. Muchos de ellos pues están llorando de que ese gozo que sienten porque no hayan cómo agradecerle a Dios y lloran de agradecimiento. Y esa es la forma de expresarlo, porque tenemos sentimientos. Cuando usted escucha una alabanza, usted empieza a llorar y se empieza a secar las lágrimas porque hay un gozo, pero no de tristeza, obviamente. Eso es lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que debe sentir una congregación cuando vemos de que cómo comenzamos. ¿Se acuerdan cómo comenzamos a reunirnos? Ahorita lo voy a llevar a otro libro. ¿Y cómo va una iglesia creciendo poco a poco? Porque lo dije la semana pasada que Dios trabaja a largo plazo. Él nunca va a levantar una congregación de la noche a la mañana, por decirlo, en poco tiempo. ¿Por qué? Porque Dios prueba los corazones tanto del que está al frente, el pastor, el líder, cuál es el motivo con que está sirviendo, con que está sirviéndole a Dios. Tiene que ser probado el pastor primeramente. Primeramente, Dios tiene que llamar a un pastor. ¿Se acuerda qué hizo Dios en el Antiguo Testamento? ¿A quién llamó primero? A Moisés. Lo llama a Moisés y después saca a su pueblo. Así tiene que ser. En una congregación, Dios tiene que llamar primero al pastor. Pero para que llame a un pastor, antes de que lo llame para servirle, lo tiene que probar, lo tiene que pulir, ¿verdad? Para que después le haga el llamado. Y todos así tienen que ser probados. Vemos aquí que este pueblo se ponía contento de que se estaba levantando el templo otra vez. Y vemos que nosotros tenemos que tener la misma identificación con el pueblo de Israel, con el pueblo del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? Ese sentir, ese amor para Dios, tenemos que tenerlo, porque ahora nosotros con mucho más razón, porque ya tenemos el Espíritu Santo. Miren, cuando el pueblo de Israel se congregaba, por decirlo así como estamos reunidos, el día de congregación, la presencia de Dios bajaba físicamente en el sentido de que se manifestaba en una columna de fuego o nube. Y todos se ponían a ver al tabernáculo, a la entrada del tabernáculo, todo esto está en Éxodo, y que ahí bajaba la presencia de Dios. El pueblo de Israel, al ver la columna de fuego o la nube que se ponía sobre el tabernáculo, estaban viendo, como decirlo literalmente, a Jehová. Claro, porque Jehová no tiene cuerpo, es espíritu. Pero ellos al verlo sentían la presencia de Dios. Y Dios hablaba con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote traía la palabra al pueblo. Así que, ¿por qué entonces el pueblo de Israel se sentía agradecido con Jehová? Porque sentían la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros sentimos la presencia de Dios? Porque está dentro de nuestros corazones. Pero también se hace presente, se manifiesta cuando la iglesia se reúne. Es que Dios es omnipresente. Está dentro de nosotros y fuera de nosotros. Por eso es que se siente la presencia de Dios cuando estamos cantando y alabando. Cuando el Señor Jesucristo nacía, imagínense, yo cuando me puse a analizar esto, el Padre es espíritu, está ya en el tercer cielo. Al mismo tiempo que estaba ya en el tercer cielo, al mismo tiempo estaba naciendo en un pesebre. Esa es la omnipresencia de Dios. O sea que Dios estaba allá afuera y estaba naciendo al mismo tiempo en un pesebre. Ahora,
Eso se nos funde los fusibles a nosotros para poder entenderlo y nunca lo vamos a lograr entender. ¿Cómo es que Dios puede hacer eso? Pues precisamente para eso es Dios, porque para no hay nada imposible. No hay límites. Y es ahí donde solamente con el Espíritu Santo entendemos estas cosas de que Dios así se hace presente. Bueno, entonces el pueblo de Israel cuando se congregaban, al ver de lejos la columna de fuego o la nube, ellos sentían en sus emociones, en su espíritu, de que Dios estaba manifestando en ese momento. Y como dicen, les temblaba las patitas. Y ahí lo dice en Éxodo, de que si usted ha leído ahí que ellos sentían así un temor, porque, y dirán, caray, estamos viendo la presencia de Dios y ay de nosotros, porque aquí nos va a caer un rayo si la regamos. Y es así nosotros. Muy bien. Fíjese que hace años, cuando nosotros comenzamos esta congregación, aquí hay 2 testigos, comenzamos en la casa del hermano Abraham, allá en la Pontinaspaca. Esas bancas rojas él las hizo y con esas comenzamos allá. Él dio prestado su casa, parte de su sala. Y estábamos empezando y a reunirnos, éramos bien poquitos, como 4, ¿verdad? 4 o 5 que llegábamos. Y yo empezaba a compartir. Pero una tarde pasó esto, que esperábamos a los que iban a llegar porque andábamos evangelizando, andábamos hablándole a las personas, a algunas familias allá en la Pontinaspac. Yo no sabía el propósito de Dios todavía, qué tenía para nosotros. Y esa tarde no llegó nadie. Y estaba nada más el hermano Abraham, mi esposa y yo, los 3. Y cuando esa tarde sentimos que nadie llegó, dijo, ¿y ahora qué pasó? Mire qué sentimos. Sentimos un bajón de ánimos. Como que en ese momento pensaba yo, bueno, ¿será el llamado de Dios o será la voluntad de Dios? Porque nos sacamos de onda que nadie llegó. Y estábamos orando o estábamos iniciando y de repente mi esposa me alza la mano. Y me dice, me acaba de dar una palabra a Dios. Y yo dije, sí, adelante, léela por favor. Y mire, vaya ahí a Ageo, capítulo 2. Esta es la palabra que... Y leamos del 1 al 5 para que veamos el contexto. Ageo 2, versículo 1 al 5. La gloria del templo nuevo. Ageo es contemporáneo a Esdras y Nehemías. Son contemporáneos en que hablan igual de la reconstrucción del templo después del cautiverio. Eso es lo que habla Ageo. Lo mismo que Nehemías y Esdras. En el mes séptimo de los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pausa. Ageo está hablando del templo, de lo que había quedado del templo de Salomón. Fue destruido por los asirios y Babilonia, el rey de Babilonia. Fue destruido el templo de Salomón. Entonces, aquí Dios está hablando, si quién había quedado, quién de los creyentes
¿quiénes de esa congregación que se congregaba en el templo de Salomón vieron y conocieron la majestuosa obra del templo de Salomón? Como que en este tiempo sería como le dicen, la séptima maravilla del mundo. ¿Se acuerdan que han nombrado como 7 lugares del mundo donde los han nombrado como la maravilla del mundo? Dentro de eso estaría el templo. En este tiempo, si estaría, estamos seguros que fuera una de las maravillas del mundo, de las obras más grandes. Y dice Dios, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya conocido el templo anterior? Y póngale que dice, yo. Ok, yo. Ustedes que conocieron el templo de Salomón, dice aquí en el versículo 3, y ahora qué te parece esta otra que van a empezar a reconstruir? ¿Acaso tiene algo que ver con la otra? Nada que ver, estaba diciendo Dios. ¿Verdad que esta no tiene nada que ver con la primera? Con la primera sí estaba hermosa, grande y bonita. Y esta no es nada, no se parece en nada. Sigamos leyendo. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Ponga atención. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El versículo 4 fue la palabra que Dios le dio a mi esposa. Cuando ella me levanta la mano, me dice, tengo una palabra en mi espíritu, y estaba dudando. Fíjense qué pasó. Como dice la palabra, mis palabras son vida y son espíritu. En el momento que ella se levanta y toma lectura y lee el versículo 4, rápidamente el Espíritu Santo vino sobre nosotros, y en ese momento, sí o no, hermano Abraham, cobramos ánimo. Cuando ella lee, ¿qué entendí? El Espíritu Santo nos dio a entender, pero así, de volada, cuando nos dijo, cobren ánimo y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cuando mi esposa nos lee este versículo, en ese momento, aquí está Dios de testigo que nada lo que estoy diciendo es mentira. Y ahora vemos el resultado de esa palabra que nos había dado Dios. Cuando leímos este versículo y trabajad, entendimos que Dios tenía un propósito con nosotros, de que era cuestión de trabajar, seguir adelante, que no nos desanimáramos, que porque esa tarde nadie llegó, ¿por qué Dios habló? Y eso fue lo que nos dio ánimos para continuar. Y ahora vemos que aquí está el resultado. Ustedes. Vemos de que cómo Dios trae un propósito. Y ahora vemos que de verdad Dios había hablado. Porque si Dios no hubiera dado esta palabra y no hubiera sido de parte de Él, verdaderamente no estuviéramos acá. ¿Quién sabe qué habíamos hecho? O yo, mi vida, mi familia, yo, ustedes no sabrían. Pero es acá donde que ahora vemos de que Dios ha cumplido su palabra. Y que estamos en ese proceso de seguir trabajando. Yo no sé cuándo vendrá el Señor, que está muy pronto. A lo mejor viene hoy en la tarde, en la noche, mañana, no sé cuánto falta, que está muy pronto, eso sí. Pero nos damos cuenta que Dios quiere seguir trabajando con nosotros. A lo mejor llenemos acá, y cuando llenemos acá tendremos que buscar algo más grande, otro lugar más grande, y seguir trabajando, como dice acá, en la obra, ¿ok? Hasta que Él venga. Pero vemos pues de que ahora estábamos platicando con mi esposa, le decía yo, allá en la casa, ¿te acuerdas aquella vez que Dios habló y que sí? Ahora estamos viendo de que verdad había hablado Dios.
porque estamos viendo el resultado, vemos que se está cumpliendo. Bueno, pero ahí mismo en Ageo, ahora quiero llevarlo al versículo 1, ahí mismo en Ageo. Para que lean el libro de Ageo, Dios manda lo mismo a edificar el templo. Vamos a leer el capítulo 1, dice así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, póngame atención, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Reedificada es volver a pararla, volver a construirla, porque aquí había quedado destruido. Nehemías y Esdras son los que iniciaron la restauración de la ciudad, etcétera, etcétera, pero también estaba en el proyecto restaurar el templo de Salomón. Y el profeta Ageo recibe palabra de Dios, usted lo leyó, a exhortar al pueblo a que empezaran a reedificar. Porque habían regresado del cautiverio. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel regresa del cautiverio y se empieza a hacer concha, por así decirlo, de que no les interesaba a algunos de volver a parar el templo, de trabajar en la obra de Dios. Por eso dice, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. O sea, este pueblo dice, no es tiempo de que nos congreguemos todavía. No es tiempo de echar a andar otra vez el templo. ¿Cómo que para qué? O sea, estaban en un conformismo, en un confort de que no querían trabajar. Y por eso Dios sabe y conoce los pensamientos y decía, este pueblo me está diciendo que no quieren todavía echar a andar el templo, que no quieren trabajar. Y dice así en el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Miren, esta es la exhortación que viene de parte de Dios para el pueblo de Israel. Dice, es para vosotros tiempo de habitar en casas artesonadas. Esta palabra artesonada es casas lujosas. Y esta casa está desierta. ¿Qué casa? La casa del Señor, el templo. En otras palabras, Dios estaba exhortando. Qué chidos, ¿verdad? Todos están viviendo en sus casas artesonadas, de lujos, con internet, wifi. Al tiempo de hoy los vamos a transportar. Tienen coche, tienen internet, tienen de todo, tienen casas de lujo, con clima, etcétera, etcétera. Y qué bien, ¿verdad? Ustedes qué bien. ¿Y mi casa qué? O sea, no piensan. O sea, mi casa está en ruinas. Eso se le llamaba la casa, el templo. Se están preocupando en sus casas y vivir de lujos y arreglarlas y trabajar y construir y segundo piso y esto y el otro, pero no piensan en que hay que trabajar en mi casa también. ¿De qué nos habla esto? ¿Qué es la enseñanza? De que así como nos preocupamos de que nuestra casa se mantenga bien, que no falte el internet, porque puede faltar todo en este tiempo, pero si no hay internet, híjole, todo el mundo se desespera. Yo me he dado cuenta, parecen así como alterados, como dicen, como locos, dando vuelta en la casa, que no hay internet, y podrá faltar todo, pero menos el internet, ¿sí o no? O cuando cae la red, ¿verdad? Todos están desesperados y, híjole, ahí sí se ponen como que a buscar a ver qué hacen mientras
viene la red, porque así está el mundo. Y es lo que estaba hablando Dios en ese tiempo de que, qué bien por ustedes, pero ni siquiera se están acordando de mi casa. Por eso les decía, todos están viviendo en casas artesonadas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos preocupemos también, ya no por el edificio que tengamos que parar, sino por la obra, en el sentido, de acuerdo a lo que se necesite para estar reuniéndonos. ¿Me está entendiendo qué es lo que quiero decir, verdad? Los gastos que se hacen en una congregación. Así como usted se preocupa, entonces así usted también se debe de preocupar. De que cuando digamos, hermanos, miren esto y esto y esto y esto, se lo dije, mire, una congregación cuando comienza no se puede sostener totalmente sola. De que los diezmos y las ofrendas, porque son muy poquitos. ¿Ok? Y lleva años. Cuando llega a ser una congregación ya de 1000, de 500, ya se empieza a sostener sola. ¿Pero qué? Porque hubo familias, hubo personas que invirtieron su dinero, que dieron. Hay iglesias en otros estados, en otras ciudades, iglesias que tienen recursos, que ellos aman a Dios y que han entendido de que todo lo que tienen de ellos no es de ellos, nada más lo están administrando como el mayordomo fiel. Ellos ponen el techo, ellos compran equipo, ellos se ofrecen. ¿Sabe qué? Yo tengo un terreno, aquí tengo un terreno, pastor, mire, este terreno lo voy a dar para el Señor, para que se construya ahí un salón, porque ya no le podemos decir templo, ¿verdad? Porque esta palabra ya no es bíblico en este tiempo, el templo somos nosotros, pero para construir un salón, un edificio, por decirlo. Había una hermana, hace tiempo les conté un testimonio de que una hermana se gastó en médicos buscando quién le diera la solución para que ella pudiera tener hijos. Y nadie le dio una solución, ningún médico. ¿Se acuerda como aquella de Marcos 5, de aquella que tenía un cáncer de matriz y andaba sangre y sangre y sangre? Y había acudido a todos los médicos hasta que tocó el manto de Jesús. Fue seca de su azote, como dice. Así esta hermana, en este testimonio, pasó con muchos médicos y nada. Ella vivía en una ciudad que vivía retirado del centro, y hasta que llegaron unos hermanos a hacer una campaña, la fueron a invitar para que acudiera a la campaña, no muy lejos de ahí, estaba cerca de su casa, y acudió. Cuando ella acude, y en ese tiempo, en el momento, que empieza la predicación de la palabra, cuando ella acepta a Cristo y empiezan a orar, en las campañas de salvación lo que hacen es, después de que reciben a Cristo, llaman a todos los enfermos, y eso es bíblico. Y empezaron a a orar por sanidad, por los enfermos. Cuando oran por ella en ese momento siente la presencia de Dios y pasó el tiempo. Meses después queda embarazada. Y entiende ya por el Espíritu que Dios le había concedido. Hizo un milagro, ella recibió un milagro. Ella tenía varias hectáreas, tenía de herencia varias hectáreas de terreno. Y como ella fue tan agradecida con Dios, mandó a buscar al pastor que había llegado y le dijo: pastor, no hay iglesias aquí cerca en esta comunidad. Yo quiero donar 1 hectárea para que se construya una iglesia. Va y lo dona. Hacen las escrituras se la entregan al pastor en agradecimiento de que Dios le había hecho un milagro en su vida. Y gracias a Dios se construyó con el tiempo una iglesia así. Hay otras iglesias pues trabajan en lo mismo, ¿no? Que entre todos van ahorrando hasta que logran comprar un terreno o alguien se los deja barato, etcétera, etcétera. Pero vemos pues de que esta mujer tan agradecida dio 1 hectárea. ¿Cuánto valdrá 1 hectárea de terreno en este tiempo? Más de $1 millón.
si usted tuviera un lugar, ¿le diera a Dios así? Porque hay cristianos que tienen casa por allá, tienen otra por allá, dan una rentada, tienen 4 o 5. Pero que de su corazón salga a decir, voy a vender una, porque sé que hay necesidad en la congregación para que tengamos o se compre algo. En este tiempo esos corazones casi ya no se ven. Ya no se ven. Ahora, ¿que debería de ser así? Debería de ser. Porque nuestra confianza no está en las casas ni en los terrenos. Nosotros dependemos de Dios. Ok. De cualquier manera, eso es lo que estaba diciendo Jehová aquí en Ageo, de que estaban muy preocupados, eso sí, que nada les faltaba en su casa, pero ni se acordaban de reconstruir. Miren, sigamos leyendo para que vean qué pasó. Versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas de lujo? ¿Y esa casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Piensen, les está diciendo en lo que están haciendo. En otras palabras, dice Jehová. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vosotros, sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Ok. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Oyó cómo, a través del profeta Ageo, cuando habló. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Estaban muy conchas, sin preocuparse por la reconstrucción del templo, hasta que vino una palabra de parte de Jehová por medio del profeta Ageo. Y vemos que Dios empieza a hablar aquí en el versículo 6 de que también sucedía esto, de que porque no se preocupaban por la casa de Jehová, por echar a andar el templo, dice que empezaban a sembrar mucho y recogían poco, y que recibían su salario en saco roto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que muchos de ellos, como se preocupaban solo por ellos, por sus casas y por su bienestar, y no por la casa de Jehová, trabajaban y recogían poco. O sea, en otras palabras, no les alcanzaba. Porque recogían su salario en saco roto. Como cuando dicen, es que cobro mi quincena y parece que tiene hoyo mi bolsa. Aquí a media quincena ya no tengo nada. Y muchos cristianos están así. Aquí cobran y a media quincena o a una semana ya no tienen dinero. ¿Por qué? Muchas razones. Porque están así, que nunca se acuerdan, nunca dan para la obra de Dios. Siempre le dan migajas a Dios. Siempre le dan de lo que les sobra. Siempre le dan las limosnas cuando Dios no es limosnero. ¿No se acuerdan que si Dios pedía oro, plata y bronce era lo mejor? El oro representa realeza. Que a Dios, que en esa simbología, Dios quiere siempre lo mejor de nosotros, no quiere sobras.
¿Por qué no, en vez de darle oro, le damos plata o le damos bronce? O le damos madera, algo de menor precio, por decirlo. Y es lo que estaba pasando. ¿Por qué muchos cristianos no les alcanza? Hay motivos también de que cristianos que han estado en otras iglesias no les han enseñado estas enseñanzas. Hay dos tipos. Iglesias que se van al extremo de que ya se salen de la Biblia, que ya se dedican a predicar 40 minutos de diezmo y de dinero y 10 minutos del evangelio, que ya esas son las iglesias de la prosperidad, son los mercaderes del evangelio, los pastores que ya se dedican, ahí sí, como dicen, a lavarles el cerebro a la iglesia para que den, y por eso es que han surgido que se hacen muchos pastores que se han hecho millonarios, es cierto, pero no el hecho de que porque hay errores, los demás que son fieles y sinceros van a dejar de hacerlo. Es como cuando un gobierno que no nos gusta su administración, no nos gusta cómo administran el dinero, gastan en lo que no se debe, sino que hay más prioridades que pavimentar, meter drenaje, viviendas, y están gastando el dinero en algo que ahí va a quedar en ruinas. ¿Y qué es lo que hacen? No nos gusta. O, más sin embargo, hay leyes de que hay que pagar impuestos. El hecho de que el gobierno cometa errores y no nos guste, pues tampoco vamos a dejar de pagar esos impuestos. Tenemos que pagarlos, aunque no nos guste el tipo de gobierno que está. Así es la obra de Dios. El hecho, porque haya personas de que se están aprovechando de hacer mercadería, ¿ok? Bueno, nosotros no vamos a dejar de darle a Dios nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Ese ya es problema del líder o del que está responsable. Bueno, esa es una de las razones de que hay personas que no dan porque ven ese tipo, esos ejemplos. Dirán, no, para que se esté enriqueciendo. ¿Para qué le das tu dinero al pastor? ¿Para qué estás dando tu diezmo? No seas menso. No estés dando dinero ahí. Bueno, ellos no saben. Estamos hablando de los que no son cristianos. Esas palabras lo usan gente que no es cristiano porque no conoce. Ok. Pero son piedra de tropiezo también esas iglesias para que la gente hable. Ahora, hay otro lado también donde hay iglesias que no les enseñan y no están enseñados. ¿Por qué? Porque también el líder, el responsable, no está preparado y quiere tener una iglesia a su antojo. Porque si yo empiezo a enseñar, van a pensar que les quiero quitar su dinero. Y para que estén contentos los niños y que estén aquí y todos no se me vayan, mejor no les enseño. Ay, sí oramos por las ofrendas y esto, y que pasen a dar lo que ellos quieran. Eso está mal, porque tenemos que enseñarle la palabra. Tampoco nos vamos a poner todo el tiempo y todos los domingos y todo el año a estar hablando de estos temas. No, hay que enseñarles. ¿Por qué fue necesario enseñar esto? Por el cambio que hicimos, para que entendamos cómo se debe sostener la obra de Dios. Pero no todo el tiempo. Pero hay que enseñarles. ¿Ah? Porque si no viene Satanás y le roba su bendición. Cuando no se le enseña a una iglesia, Satanás se aprovecha. Porque se empiezan a hacer como este pueblo. No dan nada, y solo para su casa, porque no están enseñados. Hay que tener un equilibrio en la palabra de Dios, para que aprendan y que Dios los bendiga y que nunca les haga falta nada, que nunca tengan necesidad de andar prestando, o que a media quincena ya no les alcance. Otros también porque gastan más de lo que tienen. Miren, tú gastas de acuerdo a lo que tienes y muchos gastan más de lo que ganan. Pues claro, no podemos andar todos los domingos de plaza en plaza y todo el tiempo viajando y gastando aquí, gastando allá. No se puede, pues claro. ¿Ok? Ahora que si lo haces porque Dios te da, bueno, en la misma proporción le tenemos que dar a Dios entonces. ¿Verdad? Porque como está diciendo aquí Ageo, ustedes viven en casas artesonadas. Viajan, se van de paseo, de plaza en plaza,
y celulares de 5,000, iPhone de 10,000 y todo chévere. Y para mi obra, ahí sí les duele gastar, ahí sí les duele dar. Cuando no entienden de que lo que tienen de Dios ha venido. O sea, Dios no está en contra. Mira, tú te puedes ir donde quieras, viajar. Si quieres viajar cada semana, viaja cada semana. Gástate lo que quieras, pero en esa proporción. Es que como si te compras un celular de 5,000 pesos y ni siquiera 10, 20 pesos le diste a Dios, como que, ¿qué pasó? Ok, si tengo para comprarme de 5,000, por lo menos le voy a dar 500 al Señor, que es lo mínimo. Es lo que enseñaba el pastor Chuy Olivares el miércoles. Ay, aquí Dios, gloria a Dios, te amo, Señor, te amo. Y cierra tus ojos y alabas. Y ¿dónde se demuestra el amor? Pues en la obediencia. En que le muestres a Dios que lo amas, obedeciendo lo que nos manda en su palabra. Muchas cosas hay, pero también cuando se trata del dinero, ahí es donde verdad se ve que si amamos a Dios. Eso es lo que decía el pastor y les estaban dando a entender a los corintios, de que tenían dones y supuestamente muy espirituales, pero en el cuestión de dinero, reprobados. Más bien la iglesia de Macedonia, que era más pobre. Tanto la iglesia de Macedonia con la viuda pobre del Nuevo Testamento, así estaban. Por eso quedó estipulado la viuda pobre para que no haya justificación, que aún así a los pobres, los que ganan menos, tienen que darle a Dios. ¿Para qué? Para que dependan de Dios. Imagínense que Jesús, al lado que cuando ve a la viuda pobre echar las 2 dracmas, hubiera ido y le dijo, oiga, señorito, no, por favor, recoja usted sus moneditas, que den los que tienen dinero. No, usted es muy pobre, ¿cómo va a usted dar, por favor? No dijo nada, se cayó porque él sabía. O le hubiera dicho, no, señorito, ¿sabe usted qué? Para eso yo estoy aquí, para eso vine, para que ya nadie dé. ¿Cómo de que no se necesitaba? Si él, que andaba trabajando en la obra de su padre, se necesitaba recursos, tanto que puso a Judas de tesorero. Y lo dejó y lo puso a Judas para que se diera cuenta que iba a haber un traidor, que entre las iglesias hay Judas camuflajeados, que un rato están aquí, luego están allá afuera, hablando pestes de la congregación. O sea que vemos por qué. Por ejemplo, que diga una señora, ay, ¿cómo cree usted que yo le dé a Dios si apenas gano 20 pesos por lavar, 50 pesos? Ay, ¿con qué trabajo me da mi programa el gobierno? Si gana usted 50 pesos, 5 pesos. Si ganó 20 pesos, 2 pesos. Como enseñó el pastor, Dios nunca va a pedir más de lo que no tenemos. Entonces viene la exhortación, por eso el título del pasaje empieza, la exhortación a reedificar el templo. Y por eso Dios estaba diciendo, bueno, no se quejen cuando reciban su dinero y se les vaya como en saco roto. No les alcance. Aquí cobraron y ¡fium! Aquí pasó de largo en la bolsa. Dios está enseñando algo de que por qué muchos no les alcanza. Ya lo expliqué, porque no son enseñados, otros porque han sido tropiezos, han causado tropiezo por el extremo, ¿sí? Y otros porque de plano en su corazón no son generosos con el Señor, o no han nacido de nuevo. Hay de todo, porque hay también que hay personas que no son nacidas de nuevo y dan, pero lo dan con un motivo equivocado. ¿Cuál? Para que Dios los deje entrar al cielo. Esa es otra de las cosas. Ya lo agarran como una obra. Como los que dan al Teletón, que dan 1 millón de pesos, 10 millones, y sacan el chequezote grande de 1 metro y lo ponen en la cámara para que vean que fulano de tal dio 2, 3 millones al Teletón. No, para que cuando llegue al cielo diga, Señor, déjame entrar. Mira, yo daba para el Teletón, yo daba para los huérfanos y yo daba para eso. Y cuando le diga a Dios, es que no es por obras.
¿verdad? Que es parte. Bueno. Y leemos acá, en el versículo 8, ya manda Dios que suban al monte y traigan madera y reedificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Todo esto que sucedía en el Antiguo Testamento literalmente, ahora es espiritualmente de otra manera como nosotros lo aplicamos, ¿verdad? Por eso cuando se pide una ofrenda especial para esto, que como de las sillas y todo esto, tenemos que hacerlo con transparencia. Más el pastor, el que está responsable, ¿no? Sin ocultar nada, hablarlo. Ahí sí. ¿Para qué? Para que los creyentes estén motivados. Vean que se invirtió, vean lo que valió la pena, que ahora estamos en otro lugar, estamos mucho mejor. Que ahora sí sus invitados van a poder entrar por esa puerta, ya no van a tener pena entrar por el pasillo. Y así comienza la obra de Dios. El pastor Alducin cuando comenzó en su garage con 6 personas. Así comenzó él. Y sucesivamente le llevó años, que trabajaba de gerente en Acapulco. Luego, después de que ya estaba la iglesia, algo así como esta, toma la decisión de renunciar al trabajo y dedicarse a la obra de Dios. Y es ahí donde él se va a predicar a la Sierra de Oaxaca. Por ahí lo van a escuchar ustedes en las prédicas. Y él comía de lo que la gente le daba. Una gallina, un cono de huevos y lo que pescaba, vivía en Acapulco, etcétera, etcétera. Pero se la rajó, como dicen. Le llevó años puesta. Porque él no estaba poniendo su esperanza en el hombre. Él dependía de Dios. Y Dios lo probó y Dios prueba. Por eso es que decimos que Dios trabaja a largo plazo. El diablo trabaja a corto plazo. El diablo, ¿por qué creen que los famosos de la noche a la mañana se hacen famosos? ¿Ah? Porque pactan y aquí los levantan. Pero no saben que tarde o temprano el diablo les va a cobrar la factura. Los hizo famosos, los hizo millonarios, pero les va a cobrar tarde o temprano. Ya su alma le pertenece. Les va a cobrar la factura. Entonces, así es Dios. Cualquier negocio lleva mucho tiempo. Comienzas en un localcito. Yo me acuerdo cuando comenzó Taquitos Casablanca, en una galerita lo conocí yo, Taquitos Casablanca, hace como más de 20 años, allá por el Monumento Niño Suárez. Una galerita chiquitita, una mesita, una olla de pozole y los taquitos. Yo pasaba a comer ahí. Y pasaron los años, ahorita ya tiene por donde quiera. Y todo negocio comienza así. Es a largo plazo. Un taller, ahorita tú eres tu empleado, tú eres tu patrón y todo, pero si tú eres fiel a Dios, va a llegar el tiempo de que tú vas a ser solamente patrón. Al rato vas a poner empleados. Y por tu fidelidad, Dios te va a mandar empleados cristianos de digna confianza, de que tú puedas ya estar más tranquilo, dando nada más órdenes. Pero todo se lleva a largo plazo. Entonces, es lo que yo he entendido. Y por eso yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa de... Si yo empiezo a predicar un evangelio light, fácil y barato, mira, ya no estuviéramos ni acá. Porque la que la gente quiere oír es que le hablen bonito. Que le digan que Dios te ama. Que no hay que hacer esto, que no importa esto, que puedes vivir en fornicación. No hay problema, no se les dice nada a los matrimonios que vengan en fornicación. Claro, pues una religión. La gente quiere una religión fácil y barata. ¿Por qué cree que están llenas las religiones? Pues allá no conocen la palabra de Dios, allá llegan con la amante a misa. Pues ¿quién no va a querer? Pero cuando Dios habla así, de esta manera, duro, y exhorta y habla, caray, como que aquí, así no me gusta. Yo pensé que Dios es amor, y amor, claro que es amor, pero también exige sus derechos que Él tiene como creador de nosotros, porque Él es el dueño de nosotros, Él nos creó. Por eso en Crónicas 29 decía el rey David, ¿quiénes somos nosotros? No somos nada. ¿Quiénes somos nosotros? Si tú eres el que no hiciste, nosotros no podemos jactarnos. Tú nos diste todo, tú nos diste la vida, tú me formaste en el vientre de mi madre. Entonces,
¿De qué me puedo jactar? Todo este oro que tengo, tú me lo diste de alguna manera. Y a ti regresa porque es tuyo. Como dicen, el día que yo me muera, ni un puño de tierra nos vamos a llevar. Nos vamos como venimos, sin nada. ¿Para qué te preocupas estar haciendo terreno y casa, construir, y de mis hijos, te quiero dejar herencia, etcétera, etcétera? Mejor déjale lo más preciado, a Cristo. ¿Para qué vas a parar? Es que quiero comprar otro terreno para que mis hijos vivan ahí cuando ellos se casen y ya tengan sus casitas. No, déjales a Cristo y Cristo se va a encargar de darles su bendición. Esa es, como cristianos, ese pensamiento deberíamos de tener. Ok, que si tienes para tener más, no hay ningún problema. Pero también en la misma proporción le tenemos que dar a Dios. Que no seamos ávaros. ¿Qué es un ávaro? Tener más de lo que tiene. La codicia. Eso es el problema. Por eso en Colosenses dice que el pecado de avaricia es como el pecado de idolatría. Se hacen un Dios. Muy bien. Entonces vemos que aquí en Ageo manda Dios y los exhorta. Y les dice que no se vayan a quejar cuando estén trabajando y trabajan y no les alcance. Versículo 6. Bueno, el versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé. Ese encerráis en casa significa guardas mucho, atesoras, solo para ti, para tu casa. Y dice, yo lo disiparé. Ok, no me quieren dar, solo para ustedes están ahorrando. Tienes tu cuenta de ahorro en el banco, en tu tarjeta, etcétera, etcétera. Estás ahorra y no quieren dar para la obra de Dios. Dice, yo lo voy a disipar. Miren, parece mentira que tarde o temprano van a venir las pruebas. Todos tenemos que pasar las pruebas. Y cuando vengan las adversidades, no esperemos que Dios nos dé cuando nosotros no les hemos dado nada a Él. Cuando nosotros estamos sembrando el reino, por eso se habla de una siembra, sembrar en el reino, sembrar, para que cuando venga el tiempo de la prueba y de la adversidad, tengamos una cuenta allá arriba, por lo menos, como dice Efesios capítulo 1. Tengamos ya una cuenta que cuando vengan las pruebas, la adversidad, las necesidades, nada más las vamos a bajar, vamos a cobrar ese cheque con las oraciones. Pero si no hemos sembrado nada en el reino de Dios, ¿cómo queremos que Dios nos respalde entonces? Cuando hemos sido ávaros, cuando no hemos confiado. Ese es el problema de la incredulidad y eso es lo que más aborrece Dios, la incredulidad. Versículo 9, porque buscan mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ahí está. Encierran, retienen, guardan, ahorran para sus casas, para ellos, y la casa desierta. Obviamente, vuelvo a repetir, no tenemos un edificio que estuviera en ruinas, pero estamos aplicándolo de alguna manera. ¿Se acuerda cómo estamos aplicando Levítico al tiempo de hoy? ¿Sí o no? Espiritualmente y algunos obviamente moral, que sí sigue vigente esa ley moral, unas leyes morales. Pues de esta manera se tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque el Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre y su palabra nunca caduca. Lo único que ya caducó, ¿qué cosa es? La ley ceremonial. Eso es lo único. El sacrificio de animales y derramar sangre inocente. Eso es lo único. Lo demás aplica de alguna otra manera para nosotros. Pero esto lo entendemos cuando nos discipulamos, estudiamos. Por eso hay que venir los miércoles, porque los miércoles es ahí donde aprendemos mucho. Aprendemos a separar, esto sí, esto no, esto aplica, esto ya no aplica, esto sí, etcétera, etcétera. Pero si no vienes, pues ¿cómo vas a entender? Te vas a quedar muy limitado. 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué?
detuvo Dios la lluvia. Si no llueve, vamos al tiempo primero. Si no llovía en aquel tiempo que la gente se dedicaba a la agricultura, a sembrar, al no llover no hay cosecha. La milpa no crece. En este tiempo de lluvia es donde la milpa empieza a crecer, el maíz, para que haya tortilla. Si no llueve durante 6 meses, no hay maíz, no hay tortilla, no hay harina. Se detenía la cosecha. Eso es lo que estaba diciendo Dios. Si no llovía, no había cosecha. Y al ver cosecha, había escasez, había problemas económicos. No había para comer, mucha escasez. Por eso, en el milenio, dice Isaías Zacarías, que las naciones que no suban a adorar al rey a Jerusalén, no les va a llover en su nación. Ese va a ser el castigo. No para la iglesia, porque la iglesia es otra cosa, para los sobrevivientes que van a estar en el milenio. Nación que no suba a adorar a Jesús en la fiesta de los tabernáculos, no le va a llover. Y al no llover, esa nación va a sufrir escasez de alimentos. ¿Por qué? Porque vamos a regresar al huerto del Edén. Eso ya lo hemos estudiado. La alimentación va a depender ahora de otra forma, va a ser otra manera. Bueno, ok, entonces vemos que Ageo se trata de la exhortación. ¿Y qué tiene que ver con todo esto con nosotros como congregación? Es lo mismo, de manera diferente. Que pensemos de que todo lo que tenemos, de parte de Dios viene. Y que Él quiere lo mejor de nosotros. Mire, y cuando Dios ve esa generosidad, no te preocupes de nada. No te preocupes de tu descendencia, de tus nietos. Porque por tu fidelidad, Dios promete en el Salmo 37, 25, joven fui y envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su simiente, esa palabra simiente, ni su descendencia, ni sus nietos que mendigue pan. Esa es la promesa de Dios. ¿Por qué? Por nuestra fidelidad. Hay otra promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok. Como hemos creído, pero también le hemos sido fiel, no te preocupes. Tus hijos están bajo mi cuidado. Tarde o temprano les voy a jalar el anzuelo. Van a venir, yo te los voy a traer. A lo mejor ya no vivas, tus ojos no lo puedan ver, pero de que los vas a ver en el cielo, los vas a ver. Esa es la promesa de Dios. Y cuando muramos, si el Señor no ha venido, mire, nuestros hijos no van a andar mendigando, no van a andar sufriendo, porque se supone de que aunque ahorita ellos no quieran nada con el Señor, anden de rebeldes, Dios se va a encargar. No sé cómo le vaya a hacer, Él es sabio. Por más que nosotros pensemos, ¿será que lo va a traer así? ¿No será que me lo va a quebrar por ahí? ¿No será que me lo va a disciplinar? A lo mejor, si es necesario, a lo mejor no. Dios, eso no nos debe preocupar. Seguir orando. Eso sí. Tampoco porque no quieren nada, no van a obedecer. No, aquí hay reglas. Mientras vivas en mi casa, te tienes que sujetar. Me tienes que ayudar. Tienes que hacer esto, lo que yo te mando. Por eso me gustó el testimonio de Kalimba. Que él se lo explicó al ateo de una forma diferente, de que si él obedece los consejos, por decir mandamientos de Dios, mi padre que está allá, él se va a ocupar de mis necesidades, yo no tengo que preocuparme nada. Y así es Dios. Mientras nosotros obedezcamos lo que nos manda acá, Él se encarga de todo lo demás. ¿Ok? Bueno, y por último, veamos otro pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 12.
Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Y Joás era un rey. Ya ve que por eso se trata las cartas de reyes, primera y segunda de reyes, etcétera, por todos los reyes que vinieron después de Salomón. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele, aquí está, mire, ya circulaba dinero. Todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero, ¿qué cosa? Que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Recíbanlo los sacerdotes cada uno de manos de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que hayan grietas. Muy bien, versículo 5. ¿Para qué era el dinero? Para reparar los portillos, o sea, los daños. El templo que estaba haciendo, el templo de Salomón, pues iba degradando como cualquier casa, ¿no? Que ya quería impermeabilización, ya tenía grietas, ya tenía rajaduras, que había que reparar, que había que repellar, que había que darle mantenimiento. Y para eso era el dinero, para el sostén, para lo que se necesite. Ok, aquí tal vez en esta casa no necesitamos meter albañiles ahorita, pero se va a necesitar, ¿sí?, el gasto de lo que se necesite. Hay que pagar agua, luz, etcétera. Que si ya se descompuso un equipo, que hay que mandarlo a reparar, cualquier cosa, ¿verdad? A lo que voy, de que vemos en la Biblia para qué son las ofrendas, porque vimos que cada uno trae de su voluntad. Miren, en 1 Corintios 16, del 1 al 4, ya en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 16, versículo del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo estaba diciendo que ordené, que mandé. Pregunta, ¿será que era Pablo o Dios? Dios inspirando a Pablo. Es Dios el que manda, el que ordena. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, hacía. Él era el pastor, el líder, pero era inspirado por Dios. Y aquí está la clave. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. ¿Lo entendieron? Cada uno. Cada uno, tú, como dijo el pastor Chuy, tú. Cada uno, ¿quién es? Cada uno de los que estamos acá. No, yo no le entro ahí. A mí no me toca, a mí no me tomen en cuenta. Pero si Dios está diciendo cada uno. Los jóvenes, no, porque ellos no están acá. Claro, ya lo he dicho muchas veces. Los jóvenes que quieran, todo es voluntario, nadie se les puede obligar. Los jóvenes que dicen que aman a Dios, esos jóvenes que si ellos de alguna manera perciben, no sé de qué manera, algún ingreso, un regalo que les dio su papá, su tío familiar, una beca de gobierno. Pablo está diciendo cada uno de vosotros. O sea, cuando se refiere cada uno, a todos de los que están acá. Porque si hiciera diferencia, cada uno de vosotros, menos los jóvenes y los niños. Ahí es otra cosa. ¿Y los niños? No. Pues ellos no reciben todavía, pero sí hay que enseñarles. Cuando ya comienzan a ir a la escuelita bíblica, desde chiquitos,
El padre de familia, hijo, ten 5 pesos, 10 pesos, para que des para la ofrenda, para tu ofrenda. El niño empieza a saber desde chiquito que hay que darle a Dios y viene él conociendo, viene sabiendo que cuando sea joven, yo le daba de niño, pues ahora le voy a dar de joven. Cuando sea adulto, le voy a seguir dando toda mi vida a Dios porque para que nunca me haga falta nada y Dios me bendiga toda mi vida. Pero para eso está el Nuevo Testamento, para que cada uno de vosotros, cada uno, así que no te puedes chispar, como dice. No te puedes decir, a mí no, yo no, es que yo no trabajo. Bueno, por eso es, y aún así los que trabajan, ¿es obligado? No, es voluntario. Entonces se supone que amamos a Dios, demostrémoslo entonces, obedeciendo. No le vas a demostrar a Dios que como el marido le da dinero a la mujer, ahí está, ten, para que te compres esto, para que veas que te amo, que te amo. Como dijo Efesios 2:4. Una analogía con el matrimonio. El varón le da todo, todo. Ten, para que te compres carro, esto, abrigos, joyas. Y le dice la esposa, Pancho, perfecto, me has dado de todo, me he comprado de todo, pero tengo otras cosas contra ti. Tú y yo, nada de nada. No tenemos una relación como pareja sentimental. Me das todo, me das dinero, me das esto, me das lujo, me das viaje, pero nunca tenemos una relación personal como matrimonio. Estás como el de la película, ya me voy vieja, ya vine vieja, ya me voy vieja. Y nunca cruzamos palabras, nunca salimos a comer juntos, nunca salimos a desayunar para que platiquemos sin hijos, solito tú y yo, de vez en cuando. Entonces, es lo que dice Dios. No le damos para demostrarlo en esa manera, sino que le doy a Dios porque lo amo y porque le amo, le obedezco y le doy voluntariamente, porque nada es obligado. ¿Ok? Muy bien. Terminamos entonces esta serie levantando la obra de Dios. ¿Ha quedado ya más claro entonces de qué se trata este estudio? Muy bien. Vamos a dar gracias a Dios. Póngase de pie. Hoy vamos a orar a Dios de una manera especial. Hoy vamos a hacer un compromiso con Dios por amor voluntario, que todos los que hemos dado nuestra palabra, que vamos a contribuir para el gasto de la congregación, el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Si quiere, sí. Bueno, pero levecito. Dice 1 Crónicas 29, yo se lo leo. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres e inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. Así como está, va a cerrar sus ojitos y va a levantar sus manos. Levante sus manos al cielo. Eso es símbolo de adoración a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque hemos aprendido, Señor, que todo lo que recibimos de tu mano viene. Y de esto te damos para tu obra.
Señor, esta congregación te bendice, te bendecimos, Dios, por este lugar, por esta oportunidad que tú nos das, porque hemos entendido que de todos es la responsabilidad, Señor, de que hoy esta congregación te bendice por todo lo que nos has dado. Y así como David decía al pueblo, bendigan a Jehová, así nosotros te bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hacemos un compromiso, porque te amamos, y hacemos voluntariamente este compromiso con esta congregación. Dile ahí con tus labios, en voz baja, Señor, me comprometo a darte de lo que tú me has dado para el sostenimiento de esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, también bendecimos y santificamos este lugar. Reprendemos toda fuerza del enemigo. Santificamos así como Moisés santificaba el tabernáculo y los utensilios. Hoy, en el nombre de Jesús, también santificamos, apartamos para ti esta casa, este hogar. Reprendemos toda fuerza del enemigo que quiera venir e interponerse. Los vecinos, gente de allá afuera, en el nombre de Cristo, los reprendemos. Y que tú seas, Señor, el que nos respalde y que nos dirija de aquí en adelante hasta que tú vengas. Gracias, Padre, por todo. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a evangelizar, a invitar a los vecinos, ahora sí que estamos aquí al frente, a que vengan un día a entregar sus vidas a nuestra familia, Señor, para que se salven. Esto es lo que tú nos has encomendado. Y gracias, Señor, por este privilegio de servirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. A los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Jesucristo. Tal vez es primera vez que estás escuchando este mensaje. Y si hay alguien que vino por primera vez a este lugar, que vino de invitado, ¿por qué no le entregas tu vida a Cristo? Tal vez tengas religión, pero tú no tienes a Cristo. Yo te invito hoy, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, ahí como donde estés viendo este video, y a los que están aquí por primera vez, ahí en su lugar, cierre sus ojos y repita conmigo estas palabras. Igual a los que están viendo este video. Ahí donde estás sentado, dile así con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, te pido que entres en este instante a mi corazón, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por morir por mis pecados en la cruz. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida,
porque te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, ahí donde nos ves, nos gustaría conocerte, mándanos un inbox, un mensaje. Te queremos conocer, orar por ti. Te invitamos a que leas la Biblia de Mateo a Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Tienes que comenzar. Comienza a leerla, la vas a entender ahora con el Espíritu Santo. Mientras tanto, te damos las bendiciones, que Dios te guarde y que te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.